La prensa no es solo el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. Francisco Zarco, diputado político y periodista mexicano. Quiero presentar ahora al señor Carlos Sánchez Berzaín, es el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, entre múltiples cargos que ha ocupado, fue ministro de Defensa en Bolivia, candidato presidencial, parlamentario, experto, es politólogo y experto en Derecho Constitucional. Gracias. Okay. Un afectuoso saludo a nuestro anfitrión, el alcalde, y a los colegas que han hecho posible este foro, a todos los aquí presentes y a las instituciones que lo patrocinan. Quiero empezar recordando brevemente lo que es el Inter-American Institute for Democracy. Es una entidad sin fines de lucro de los Estados Unidos, basada en la Florida, que tiene como objeto la promoción y la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El instituto cumple este año 10 años de trabajo y nace como resultado de esa agresión histórica que se produce en este siglo después de que Hugo Chávez, el año 99, se junta con el único dictador que había en ese momento en las Américas, Fidel Castro, en Cuba. Y se crean un proyecto que estaba muerto o que estaba agonizando. Cuba vivía el peor de sus momentos, el periodo especial, para poner en marcha en las Américas lo que empieza llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, después Socialismo del siglo XXI y que hoy día se llama simplemente castrochavismo. Un proyecto que ha tenido no solamente de sangre y de miseria, sino de dictadura la América Latina, porque en su momento de mayor éxito llegó a controlar la mayor parte de los países de América Latina, la Organización de Estados Americanos y penetrar instituciones y organismos de las Naciones Unidas, como la propia Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, donde fue puesta de representante una representación de la Cuba castrista. En ese escenario en el cual la Florida, Estados Unidos, se empieza a llenar de una nueva clase de exilio, que pasamos del exilio tradicional de los últimos 50, hoy 60 años, cubano, matizado por el exilio de las guerras de Centroamérica, empezamos a ver exilio venezolano, exilio ecuatoriano, exilio argentino, de nuevo exilio nicaragüense, exilio de los países que este castrochavismo empezaba a controlar. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad pluralista, no proselitista. Hay hombres y mujeres de diferentes creencias, concepciones e ideologías y estamos unidos por los valores y principios de defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. En ese marco, es para nosotros fundamental hablar de la libertad de prensa y no hay un día más adecuado para hacerlo que este Día Internacional consagrado por las Naciones Unidas. El concepto que yo tengo sobre lo que es la configuración geopolítica de las Américas es que existen dos Américas y lo he expresado en un libro mío de hace un par de años que lleva el mismo título. Hay dos Américas porque el eje de confrontación, que en algún momento en la historia, hace unas décadas, era ideológico, el capitalismo versus el comunismo en el marco de la Guerra Fría, que en algún momento era económico, se hablaba los países del centro versus los de la periferia, los ricos contra los pobres, que en algún momento llegó a ser inclusive de carácter cultural Latinoamérica y la América anglosajona. Con esta penetración del castrochavismo, con esta recreación del sistema dictatorial, de la expansión de la revolución cubana en las Américas, con el dinero malversado por Chávez, por el dinero de los venezolanos,
ha cambiado el eje de confrontación, y el eje de confrontación en este siglo es democracia versus dictadura, porque ha reaparecido un elemento que parecía en extinción en la última década del siglo pasado, que son las dictaduras. Dictaduras a las que el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, ha denominado como las dictaduras del socialismo del siglo XXI, y que tienen la característica de haber llegado al poder por elecciones y después haber tergiversado a través de la manipulación electoral todo el sistema para reemplazarlo por un sistema dictatorial pseudo-institucionalizado que ha llegado a conformar lo que hoy día son regímenes de crimen organizado. La tarea de hoy día, hace 2 años y medio yo sostenía que la confrontación era entre dictaduras y democracia. Hoy día esas dictaduras, conformadas y lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, por Nicaragua, por Bolivia y con Ecuador en rumbo de salida con la gestión de Lenín Moreno, esas dictaduras se constituyen más bien en grupos de delincuencia organizada de los cuales la política se tiene que separar. Porque todos los días cometen delitos que van desde la violación de los derechos humanos hasta los delitos económicos y crímenes de lesa humanidad, con el propósito de mantenerse en el poder con fines de impunidad. Y si no, miren lo que acaba de suceder en Nicaragua, lo que sucedió unos días atrás en Cuba, donde se ha visto una transición, que no es una transición, una pseudo-entrega del mando más al estilo de la mafia italiana que de cualquier proceso electoral o democrático. Miren lo que pasa en Bolivia, miren lo que pasa en Venezuela. En ese escenario, en la existencia de esas 2 Américas, es que yo quiero hablar brevemente sobre la libertad de prensa. La América democrática sí tiene libertad de prensa, porque como aquí se ha dicho, la libertad de prensa es un elemento esencial de la democracia. El primer elemento esencial de la democracia en la Carta Democrática Interamericana es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y es un derecho humano y es una libertad fundamental la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero en esas 2 Américas, así como hay una América democrática y una América no democrática o dictatorial o de crimen organizado, hay 2 Américas entre los intelectuales. Hay 2 Américas entre los académicos, hay 2 Américas entre los empresarios, entre los sindicalistas. Hay sindicalistas, hay empresarios, hay intelectuales, hay iglesias que se juegan y defienden la democracia, y hay otras que están jugadas por el sostenimiento de la dictadura, que han alquilado su escenario y han alquilado sus principios y han entregado sus valores para sostener las dictaduras. Así como hay 2 Américas y hay 2 clases de intelectuales, empresarios, sindicalistas, iglesias, hay también 2 clases de prensa. Hay la prensa libre, que es característica de los países con democracia, y hay una prensa que se esfuerza por ser tal, pero que está oprimida y que está suprimida por una pseudoprensa, que es el mecanismo de información de las dictaduras, que aprovechando las condiciones de los países con democracia, penetra a esos países formando nuevos medios de comunicación, manejando dinero indiscriminadamente, difundiendo noticias para asesinar la reputación de los defensores de la libertad y la democracia, propagando escenarios y figuras para deformar y para mentir respecto a la realidad de opresión y de violación de los derechos humanos que viven los países sometidos a las dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, aprovechando las libertades para atacar la democracia y defender estos procesos ignominiosos que son las dictaduras del siglo XXI. Con esa descripción que ustedes conocen y que simplemente recoge la realidad objetiva de lo que vivimos, yo quiero concluir diciendo que la libertad de prensa, así como es el primer elemento esencial de la democracia, es la última trinchera de la democracia. En todos nuestros paneles, estudios y coloquios en el Inter-American Institute for Democracy, hemos llegado casi a la conclusión de que cuando estos gobiernos que se van constituyendo en dictaduras avanzan,
lo último que tocan es la libertad de prensa. Terminan con la libertad de prensa cuando ya controlan el poder legislativo, controlan los jueces, tienen jueces infames, controlan las empresas, han controlado los medios de comunicación porque los han comprado, porque simplemente los han expropiado o han abusado de ellos, como han hecho en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en otros países. La libertad de prensa, en nuestro concepto, es la última trinchera de defensa de la democracia y es a través de la libertad de prensa en que avanzamos en la recuperación de la democracia en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Ahí radica la importancia de la presencia de estos luchadores prácticos, efectivos, diarios de la libertad de prensa que están aquí, a quienes en nombre del Inter-American Institute for Democracy y por intermedio de ellos al resto de los periodistas de la prensa libre, quiero rendir homenaje a Óscar Asa, a Ioannis Sánchez, al periodista Antonio María Delgado y a Ricardo Trotti, que representa a la Sociedad Interamericana de Prensa. Es la prensa libre el camino, el canal principal para la recuperación de la democracia. Y en eso, reitero, radica la importancia de nuestro impulso y defensa a este elemento esencial de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sánchez Berzaín.